Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, hola. Mi nombre es Alejandrina Bazán. Bienvenidos a este seminario. Es nuestro tercer seminario que estamos celebrando en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró la semana pasada, el pasado 5 de junio. Y pues bueno, tuvimos en el marco de esta fecha 3 seminarios. Este seminario del día de hoy es el seminario de plantas nativas de Yucatán y va a ser impartido por el antropólogo Eric Torres. Él es el jefe de Departamento de Administración de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Él nos va a platicar un poquito del programa de producción de plantas nativas que tenemos en la Secretaría y también nos va a platicar de la estrategia Arborizando Yucatán y de cómo todos juntos como sociedad y junto con gobierno podemos contribuir con la cobertura forestal de los 106 municipios del estado. Bueno, pues sin más por el momento, les recuerdo que podemos estar haciendo nuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y también las podemos poner en el chat. Al final vamos a dejar de 10 a 15 minutos para contestar estas preguntas y también si nos da tiempo vamos a tener la opción de levantar la mano y van a poder hacerle ustedes mismos su pregunta al panelista. Pues Eric, si quieres comenzar y compartir tu pantalla, te escuchamos. No te escuchamos, creo que está en silencio tu micrófono. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Sí me escuchan ya? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Sí, me escuchan. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los que se encuentran ahorita escuchando este seminario. Les voy a compartir acciones que realizamos en la Secretaría, en el Departamento de Administración de Recursos Naturales. Y una de las actividades importantes es la producción de plantas nativas y estrategia Arborizando Yucatán, que se está llevando en esta administración. Para poder entrar un poquito en materia, vamos a hablar sobre una de las partes importantes del programa, que es las plantas nativas del estado de Yucatán. ¿Qué es una planta nativa? Una planta nativa es vegetación que por cuestiones de regiones geográficas, por cuestiones de ecosistemas, crecen en un sitio específico. Por ejemplo, las áreas en donde crecen las cactáceas son áreas con poca humedad y la vegetación que tiene forestal crece en áreas más húmedas, con suelo más profundo y con más nutrientes. Cada una de las especies nativas se caracterizan por la región en donde crecen. Para el caso de las plantas nativas de la región de Yucatán, podemos decir, sí, ahí está, es que no estoy pasando, permítanme. Podemos decir que el clima y otros factores ambientales son lo que determina la existencia de la flora nativa en cada una de las regiones. Cada región de la República Mexicana tiene diferente cantidad de especies nativas. Para la península de Yucatán, podríamos hablar de una ecorregión, podríamos decir que hay reconocidas hasta el momento aproximadamente 2.300 especies que se distribuyen en 956 géneros, 161 familias y estas en diferentes especies. Y les pongo a continuación un ejemplo de las plantas nativas que se encuentran en Yucatán, en la península y en Yucatán, como por ejemplo algunas palmas como la palma, el taciste que se encuentra en la costa, la despeinada
que se encuentra en selva baja, espinosa, el ramón, que se encuentra en el centro y sur del estado, que son, el ramón es una planta muy conocida por todos nosotros, en el cual se aprovecha el fruto y las hojas para el ganado, para alimento de ganado, y las semillas del ramón se hace harina para tortillas, por ejemplo, ¿no? El palo mulato, que es el chacá, que es una de las plantas que en la época de floración las abejas lo utilizan para la miel. El quitinché, que es otra planta también que también utilizan tanto la madera como la floración para la apicultura. El cedro, que es una madera preciosa. La ceiba, que es característica en el estado de Yucatán por ser un árbol que tiene desde nuestros ancestros una importancia relevante debido a que era característica para determinar el inframundo y el supramundo de los mayas, ¿no? Y por su altura es un árbol de grandes dimensiones. La uva de mar, que se encuentra en la costa, el fruto es muy conocido por todos nosotros los yucatecos. En la época de verano nos ponemos a comer en la playa estos frutos. Y el siricote, igual que es otro frutal que crece en la parte de la costa. La nacahuita, que también es una vegetación nativa de la costa, le llaman también siricote de playa o copté. Tenemos el árbol orejón, que es el pitch. En otros lugares le dicen la parota. Ahora podemos ver bastante esta madera utilizada en muebles. El balché es un árbol típico del uso tradicional maya. Con él se prepara una bebida tradicional en la cual se usa para ceremonias mayas tradicionales, en el Jezmec, por ejemplo, o en la solicitud de las primicias en las milpas. El zapote, un fruto muy, muy rico y que además de ser un árbol frutal, es un árbol maderable. El javín, la palma cucá, que es una de las palmas de relevancia entre las especies que se encuentran protegidas por la NOM 059. El guano, que es muy utilizado para las casas tradicionales. La caoba, otra madera preciosa que es utilizada para la construcción de muebles. El maculis amarillo, que es un árbol que tiene unas flores preciosas, y la madera es utilizada también para la construcción de casas tradicionales, igual que el maculis morado, como podemos ver. Y la trompetilla, que es el xcanlol, muy conocido también para la apicultura y para utilizarlo como una planta de ornato en muchas de las casas y solares del estado. Estas son algunas de las que les estoy presentando. Hay mucho más, como les comenté, 2.300 especies en toda la península. Es vasto nuestra cantidad de plantas nativas con las que contamos y que son de fácil adaptabilidad para poder tener una permanencia de estas. Y tenemos entre las plantas nativas las que son plantas que mantienen su follaje todo el año, se les llama plantas vegetación perenne, y las que pierden su follaje, que son las subcaducifolias, caducifolias, que en la época de sequía pierden las hojas y el follaje. Como podemos ver ahorita, que les comenté hace un momento, el siricote, el cedro de gran envergadura, tiene aproximadamente árboles de 25 metros de alto. Este árbol, si se le proporciona un manejo adecuado, puede tener el tronco lo suficientemente derecho para que cuando el grosor sea suficiente se pueda aprovechar y se saquen tablones para hacer muebles. Pero también tiene una gran importancia porque la dispersión de sus semillas y la cobertura que generan en la época de
de estiaje en la península. Da un olor muy específico y le proporciona hábitat también a las aves, como por ejemplo he estado notando últimamente que aquí en la ciudad de Mérida, en muchos de los cedros, los loros o algunos citácidos lo utilizan de percha en esta época. El chit, que es una palma que se encuentra en la costa, es de gran importancia. Los antiguos utilizaban tanto la palma de chit como la palma de guano para hacer sus construcciones o para hacer utensilios. El chit es utilizado mucho para hacer escobas tradicionales. En algunos pueblos podemos ver que la palma de chit es aprovechada para hacer escobas. El chit se encuentra dentro de las plantas que están en la NOM 059 y se encuentra protegida por la legislación federal. Para poder hacer el aprovechamiento es conveniente tener un permiso y una autorización de aprovechamiento. La uva de mar, como les comenté hace un momento, que tenemos en la playa. Ahora podemos ir recorriendo la playa y vemos menor cantidad que hace 30 años. Entonces, es importante que nosotros en la actualidad procuremos que se distribuya de nuevo este tipo de especies que les estoy presentando. El maculis amarillo, podemos ver que en los últimos años en la ciudad de Mérida se ha presentado una gran cantidad de personas que siembran el maculis por su belleza en los primeros meses del año, marzo, abril. Este árbol florece y deja en la parte de abajo del árbol una alfombra color rosada o violeta, lo que da una belleza al paisaje cuando uno transita enfrente o debajo de ellos. Como les comentaba, su madera también es utilizada para la construcción. El balché, como les comenté hace un momento, se utiliza como ornato por la belleza que tiene los racimos de las flores que produce, y la corteza se utiliza para preparar una bebida tradicional de los mayas en combinación con miel. Los mayas utilizaban la miel de la melipona. La melipona es una abeja que no tiene aguijón y que es típica y nativa de la península. El Ixcanlol, que igual es un árbol que se utiliza mucho como ornato por sus flores amarillas. Y aquí podemos ver la copa de un chico zapote. Hace algunos años esta vegetación se encontraba bastante en las zonas forestales y en muchas partes de la ciudad de Mérida, en el contorno del municipio. Después del periférico se encontraban muchos de estos árboles, y el fruto es aprovechado por las gentes. Sin embargo, últimamente en varias de estas árboles y plantas que les estoy presentando han venido en detrimento, y lo que nos interesa es de que estas plantas ahora poder producir suficientes plantas para que haya una forestación, una arborización, tanto en la ciudad, para obtener diferentes beneficios sociales y ambientales. Este árbol, por ejemplo, da aproximadamente unos 5,000 o 6,000 frutos al año para esta especie, y son aprovechados por los murciélagos, por los mapaches, por las aves, etcétera, ¿no? Es un árbol que proporciona tanto percha como unos sitios de alimentación para tanto aves, animales, como fauna, como humanos. El ramón, como les comenté hace un momento, es un árbol que en la época de estiaje pierde un poco su follaje, no mucho. Esta foto es una foto en esa época, y podemos hacer hincapié en que
los frutos son de importancia debido a que se pueden fabricar harinas y se le proporciona el fruto y el follaje a los animales vacunos para su alimentación. Ahora podemos ver uno de las importancias del programa de producción de plantas nativas son los viveros, los cuales tenemos en diferentes partes del estado. Tenemos un vivero en Silán de Bravo, otro vivero en Yobaín, otro en Mocochá, otro en Tixcacalcupul. Como podemos ver, se encuentran distribuidos en algunas zonas del estado, la parte de la costa, que es importante por las especies que producimos, el vivero de Tunjocolquín, que se encuentra en la localidad de Pop, en el municipio de Tixcacalcupul, que produce otras especies forestales y frutales. El mismo caso que tenemos con el rancho La Flor del Siglo XXI, que se encuentra en la localidad de Tecat, en Mocochá, que produce plantas forestales y frutales. Y el caso de Yobaín y Tzán de Bravo, que en este caso estos dos viveros producen plantas nativas que son más adaptadas hacia la costa, como el aquitz o el guano, el siricote, la nacahuita, para el caso de estos viveros. Hemos estado incursionando también en producir en estos viveros la guaya nativa y algunos otros frutales para ver esa adaptabilidad que puede tener en la producción y poder producir diferentes especies y que hay una diversificación, una diversidad de especies en las reforestaciones y en las arborizaciones que se proponen en el estado. Entre los viveros, cada uno tiene una producción diferente. En total producimos 110,000 plantas. Cada uno de los viveros, dependiendo de sus capacidades, producen de 10,000 a 40,000 plantas forestales y frutales. Para el caso del rancho La Flor del Siglo XXI, les vamos a mostrar algunas fotografías. Esta es una producción de 40,000 plantas. En la fotografía podemos observar que estas platabandas, se le llama a estas eras que ven en la fotografía, las cuales tienen aproximadamente 4,000 plantas a 5,000 plantas en producción, y estas tienen ya una altura de 30 a 35 centímetros de alto. Estas tres platabandas, pueden observar, es maculis rosado. Esta es la hoja del maculis, la podemos observar bien, tiene una buena cobertura el vivero. Las flores de mangle de Chavijao producen, en la fotografía podemos ver el aquitz o la llamada campanita, y al fondo del lado izquierdo podemos ver otra especie que es la anacahuita, que la anacahuita también es utilizada para la cuestión de la madera, y el aquitz es un árbol que mide 4 o 5 metros, es ideal para las zonas urbanas, es ideal porque es ornamental, nunca tira, el follaje siempre tiene durante todo el año follaje, hasta en la época de estiaje, que es la época de sequía. Este vivero se encuentra en una zona cercana al humedal, como podemos ver, y aquí en la parte de atrás está el manglar, y podemos ver que en esta imagen es un inicio de producción en la cual están saliendo algunas plantas ya germinadas, y en la siguiente vamos a ver las últimas 3 platabandas que vemos a nuestro lado derecho, ya con vegetación lista para ser entregada y reforestada o arborizada en las ciudades del estado. Cocoloba, que se encuentra en Silán de Bravo. Aquí podemos ver que ahí producimos guano. Estas son platabandas un poco más grandes que las que les mostré hace un momento.
y vemos que la mayoría de la producción que están en estas imágenes son guano, y allí producimos también chiricote, anacahuita, producimos uva de mar. Este es uno de los viveros en donde producimos la uva de mar, el que les comentaba hace un momento que es de relevancia. Como podemos ver en la fotografía, estas están germinando, pero del lado izquierdo, en la parte de arriba, podemos ver algunas kits ya grandes, listos para ser arborizados. Esta es otra de las imágenes. Aquí podemos ver algo de las acciones. En medio vemos varias bolsas con tierra que son preparadas para que se pueda introducir la semilla y realizar la actividad de siembra y la producción de plantas. El vivero de Tujoncolquín, que se encuentra en la localidad de Pop, del municipio de Tixcacalcupul. Este es uno de los viveros que produce 40,000 plantas en este momento, pero tiene la capacidad para producir hasta 150,000 plantas todo el predio. Y el grupo social que pertenece ahí es uno de los grupos que tenemos entre los 4 que todos son mayablantes. Esa es una parte importante del programa, porque nosotros dentro de las actividades que realizamos siempre tenemos en cuenta que hay que realizar acciones con equidad de género y que participen también las poblaciones indígenas en nuestros programas. Aquí podemos ver diferentes especies. Tenemos caoba, como por ejemplo aquí podemos ver del lado derecho, caoba. Todas estas plantas ya tienen más de año y medio de crecimiento, los cuales ya están listas y especiales para hacer una buena reforestación. Podemos comentar que mientras más el tamaño de la planta sea mayor, esta tiene una mayor posibilidad de sobrevivencia al hacer el traslado y realizar la plantación o la arborización en las zonas urbanas o la reforestación en zonas rurales. Del lado izquierdo tenemos el maculis que vimos en las fotos del vivero de Tecat. Aquí ya podemos ver un maculis mucho más grande, aproximadamente 1,50 m tiene cada uno de ellos. Y aquí podemos comparar las producciones. Del lado izquierdo tenemos plantas de más de un año de producción, y las que tenemos enfrente y del lado derecho podemos ver las plantas de un ciclo de producción que tienen 4 o 5 meses de haber germinado. Perdón. Podemos ver las estructuras que utilizamos. No en todos los viveros, como observamos en el vivero de Tzilán, su estructura para el sombreadero y la producción es completamente diferente a la que tenemos en este otro vivero, en el cual podemos ver platabandas con estructura de concreto en los costados que permiten la estabilización de las plantas, y la estructura de varas alrededor son para mantener tanto sombra como la malla sombra que se le coloca en las primeras etapas de producción. Cuando la planta está germinando, lo que procuramos es proporcionarles sombra para que ésta les ayude a llegar a la etapa de lixificación, y posteriormente se las retira para que la planta realice un proceso mayor de fotosíntesis y tenga un mayor crecimiento, para posteriormente poder, ya en el momento indicado, cuando la planta tiene más de 25 a 30 centímetros, pueda ser donada a las personas que lo requieran. Este programa es un programa que nos permite producir plantas de diferentes tipos, como podemos ver en esta lista, que producimos la caoba, como les comenté hace un momento, el siricote, el balché, ramón, el pasá, que es un fruto, la campanita, que es ornamental, la caoba, que es maderable, el maculis rosado, que es maderable y ornamental, el canisté, que es un fruto que se ha perdido mucho y que cada vez vemos menos la presencia de en el estado,
y que en charlas con gente de las comunidades, este árbol se encuentra dentro de las zonas rurales y estamos procurando que se vuelva a distribuir en zonas cercanas a las ciudades y sea un área de oportunidad para algunas personas y estas sean consumibles el fruto. El chico zapote es igual el caso del canisté, es un fruto más pequeño que el zapote, que por lo regular se consume. El guano es otra de las vegetaciones que producimos mucho porque es una vegetación que ha sido muy aprovechada en el estado para las construcciones, no solo las construcciones tradicionales, sino también algunas construcciones turísticas en la zona de la costa o en la zona del interior del estado. La guaya nativa, que es una guaya más pequeña que la guaya cubana que conocemos por lo regular, en la que le llaman mamoncillo, y esta guaya nativa es más pequeña, es un poco más ácida, pero igual ya hay pocas plantas, entonces lo que nosotros queremos es que todas estas especies que les estoy presentando se distribuyan en el estado y tengamos una mayor presencia en unos años de estas y de sus beneficios, de los beneficios que nos puedan proveer. El nance, pero no el amarillo, este es el sacpac. El sacpac es un nance de color verde, le llaman también nance indio, y está distribuido por la zona oriente del estado. En estas zonas se consume bastante. La anacahuita, que es una vegetación arbórea pequeña, llega a medir 7 metros, 8 metros, y tiene una flor muy bonita, color naranja. El canisté, que es otro fruto que igual, bueno, ya lo repetimos, canisté, el roble, el choch, es otro fruto que igual hay poco, el tauch, que le llaman, es el zapote negro, el chaxiquín, otra vegetación que es necesaria para la cuestión de los apiarios, el cedro como madera preciosa, igual lo tenemos como una de las plantas dentro de la norma oficial mexicana que estamos pretendiendo que se distribuya también en el estado, en uno de nuestros viveros. Y el bonete es poco conocido, es de la familia de la ceiba, y produce un fruto muy similar al tamaño de un mamey, pero de color más verdoso. Y es consumido en las zonas rurales. En la ciudad ya poco es conocido y poca gente conoce que aun cuando pasa junto de él, como en el caso del Parque de la Colonia México, por ejemplo, se encuentra, pero no es consumido. Entonces, estamos procurando de que todas estos conocimientos de nuestros ancestros y de nosotros, y podamos difundirlos a todos ustedes y que podamos hacer que estas especies se distribuyan en el estado, que los adopten las personas, que los siembren en sus solares, en sus casas, en los parques, y puedan tener una representación de nuevo como la tenían algunos años atrás, como plantas nativas del estado de Yucatán. Para el caso del programa, uno de los puntos importantes es el beneficio social, el cual otorga a 19 mujeres y 12 hombres en cada uno de los viveros, están distribuidos ellos, y damos un beneficio directo a 31 familias del interior del estado. Por ejemplo, en el caso del vivero de Mocochá, ahí participan 3 mujeres y 7 hombres. En el caso del vivero de Flores del Mangle, participan en su totalidad mujeres, que son 5. En el vivero de Tzilam también participan en su totalidad mujeres. Y en el vivero de Pop, el Tunjo Colquín, participan 50% de mujeres, 50% de hombres. Esto es parte de las acciones que nos interesan, es el beneficio y la equidad de género. Y en muchas ocasiones este trabajo que realizan las mujeres en un vivero para la producción de las plantas es arduo, y se pudieron observar como los viveros, por la misma presencia de ambos géneros, tanto hombres como mujeres, podemos ver
la calidad de los viveros, la calidad de las fotografías. Muy bien los viveros, muy buena presentación, las áreas limpias, como podemos observar. Y ahorita les voy a presentar a continuación uno de los viveros, que es el de Silán de Bravo, el cual les van a platicar las propias señoras un poco de lo que ellas, tanto las actividades que realizan y de la relevancia que tiene las actividades tanto de producción como de arborización y reforestación. Los dejo con ellas un momento. Ese vivero se dedica a producir plantas nativas de la costa. Pues el proceso de que empezamos es a revolver la tierra, acarrear la tierra, revolverla. Después que la revolvemos, hacemos los mules de tierra, empezamos a llenar las bolsitas, llenamos las bolsitas, las acomodamos en las parabandas y ya de ahí le ponemos semilla directa o le ponemos plántula. Y ya que esté sembrado, pues dedicamos a regarla y a cuidarla. Pues a mí me encantan las plantas, para mí es algo hermoso venir al vivero. Ver mis plantitas que cada día crecen y si están enfermas, pues yo trato de ver qué ponerle, qué hacerles, porque a mí me encantan las plantas. Y es hermoso venir aquí, compartir con mis compañeras. Pues a veces decimos, vamos a poner esta planta aquí, vamos a poner al otro lado, las opiniones de ellas. Y todos trabajamos en conjunto. Pues se siente muy bonito cuando vienen los que vienen mayormente de la ciudad de Mérida, vienen de otros, de aquí, de Valladolid, de Tizimín, vienen a buscar plantas y pues cuando vienen los señores, yo soy una persona que me gusta platicar con ellos y me dicen que son para sus ranchos, que son para una colonia en Mérida, una colonia nueva que necesita reforestarse, para sus avenidas, para todo eso sirven las plantas que nosotros producimos acá y pues me da mucho gusto que el tanto esfuerzo que le ponemos a la planta llegue a un buen destino y sobre todo pues cuidemos a nuestro planeta y sembrar las plantas. Las plantas son vida, si no hay plantas no respiramos y por lo tanto, tanto como a nuestros hijos debemos de enseñarles a cuidar las plantas y sobre todo que ellos también tengan ese amor por reforestar su ciudad o donde vivan. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Este es el entusiasmo con el que ellas trabajan en cada una de las expresiones de las dos personas que hablaron, en el trabajo que se ve que le dedican al vivero.
podemos observar ese entusiasmo y ese cariño que le tienen a realizar esta actividad y el entusiasmo de saber que estas plantas que ellas producen van a llegar a unos sitios en los cuales las van a cuidar, van a ver que ellas crezcan y no van a dejar que mueran, ¿no? Ellas tienen muchas esperanzas de que todo lo que ellas producen lleguen a un sitio en donde va a ser amado y querido el árbol que ellas están produciendo. Y es el mismo sentir de todos nosotros los que trabajamos allí. Y los objetivos principales de este programa en las acciones es realizar las reforestaciones con fines de conservación y restauración en zonas rurales y las arborizaciones en las zonas urbanas, en los parques, en las avenidas, en las áreas públicas, en los solares, en las casas, en las aceras, toda área en la cual pueda crecer alguna de las especies que nosotros producimos o que cualquier tipo de especie que quieran ustedes sembrar. La importancia es la arborización. El año pasado tuvimos una época de mucho calor, se recordarán, en el mes de mayo y junio, todos nosotros decíamos, hace demasiado calor, necesitamos plantas, necesitamos sombra, salgo de mi casa y enseguida siento el calor. Entonces, uno de los objetivos de este programa es precisamente eso, proporcionar individuos arbóreos para que los puntos de calor disminuyan, ¿sí? Entre otros servicios ambientales que nos pueda proporcionar. Ahora les voy a comentar en relación a la manera en que nosotros podemos otorgar esta donación de plantas nativas y cuál es el proceso que nosotros realizamos para poder otorgarlas. Nosotros nos enfocamos en otorgar donación a ayuntamientos, los cuales están preocupados por la pérdida de la vegetación, tanto de su zona urbana como de la zona rural, y nos solicitan plantas para que hagan arborizaciones y reforestaciones en algunos de los terrenos degradados que tienen en torno al municipio. Y las plantas que siembran en las zonas urbanas precisamente es para disminuir este calor tan intenso que nos abate cada año en la época de marzo a junio. También realizamos algunas acciones con instituciones también de los 3 niveles de gobierno, en los cuales hacemos acciones de reforestación y arborización. Una de las partes importantes y grupos importantes que participan con nosotros son las instituciones educativas, las universidades, las preparatorias, las primarias, la Secretaría de Educación Pública. También realizamos muchos eventos para arborizar las escuelas, para donación a los padres y a los alumnos de cada una de las instituciones, tanto de los 3 de los niveles educativos, en las primarias, secundarias, preparatorias y universidades. La Universidad Autónoma de Yucatán hemos realizado actividades. La Universidad Marista es otra de las universidades que ha apoyado las acciones de arborización en las zonas urbanas, y la Universidad Anáhuac igual también ha participado, y otras universidades, ¿no? Esas universidades han participado con nosotros en realizar acciones de reforestación y arborización. Una parte sumamente importante de este programa son los ejidatarios. Con ellos hemos podido realizar acciones de reforestación en zonas rurales. Ellos se han dado cuenta precisamente de que es necesario la reforestación en áreas que han sido degradadas por diferentes acciones antropogénicas, así como también pequeños propietarios. En el caso de la zona de Tizimí, por ejemplo, hemos realizado donaciones de plantas que sirven para follaje o para cobertura vegetal de los animales en los cuales están pastoreando, y esto reduce también las áreas que son impactadas para
la siembra de pastos, ya que se trata de que se hagan sistemas silvopastoriles en los cuales haya menos extensión de pastizales y se subsane con vegetación nativa como el ramón para follaje. Y las organizaciones no gubernamentales, que son parte importante de todas las acciones que realizamos en la Secretaría, para difundir y para organizar a la sociedad civil en acciones de reforestación, en acciones de concienciación, eventos que realizamos con las organizaciones no gubernamentales. Algunas asociaciones hacen eventos específicos sobre arborización, sobre la importancia de la vegetación, sobre la importancia de cuidar los árboles, el no realizar tala de vegetación, la importancia que tienen y los servicios ambientales que brindan, tanto ambientales como sociales. El procedimiento para que todas estas organizaciones que les comenté hace un momento y entes puedan obtener estas plantas, esta donación, es por medio de una solicitud de donación, la cual ingresan a la Secretaría. Nosotros hacemos el análisis, la recepción, el análisis del oficio y posteriormente se hace la entrega de las plantas en cada uno de los viveros que tenemos. Y una vez que son donadas, se realiza un seguimiento posterior para ver en los sitios que se realizaron las reforestaciones, las arborizaciones, cómo va ese crecimiento, cuál fue la sobrevivencia, el porcentaje de sobrevivencia de las especies que fueron donadas, y este seguimiento se hace en conjunto con las personas que recibieron la donación de las plantas. Bueno, ahora vamos a pasar a el siguiente punto, que es la estrategia Arborizando Yucatán. La estrategia Arborizando Yucatán es uno de las estrategias más relevantes en la Secretaría, porque el objetivo de incrementar una cobertura forestal en las comunidades, la participación de la sociedad y que ambos, tanto sociedad como gobierno, garanticemos los servicios ambientales que nos brindan las especies que nosotros sembramos. Esta parte del objetivo es de suma importancia porque no es algo que nosotros como gobierno podamos hacer solos. Necesitamos la participación de la sociedad. Y por eso el objetivo comprende todo, tanto sociedad como gobierno. La participación de la sociedad, como les comentaba hace un momento, la educación y la cultura ambiental, la concienciación, las campañas de reforestación, las pláticas que se realizan, no solo en algunos eventos, sino también este fortalecimiento que se realiza en las aulas de las escuelas, para que haya una cultura ambiental, no solo en la cuestión de la forestación o en general en el cuidado de nuestro medio ambiente. El fortalecimiento de los mecanismos jurídicos, que es la legislación. Tenemos una legislación tanto municipal en el caso de Mérida como en el estado de Yucatán, que protege a la vegetación y también nos da derechos, ¿sí?, a nosotros como propietarios de predios en relación a la vegetación que se encuentra dentro de nuestro predio, ¿sí? Qué queremos sembrar, cómo lo vamos a sembrar, la generación de información técnica, que es muy importante. Realizamos un vínculo directo con las instituciones científicas que se encuentran en el estado de Yucatán, como el CIS, el CIMBESTAP, para generar información científica y técnica para dar mejores beneficios y determinar zonas de arborización, zonas donde la degradación forestal está siendo de relevancia, como en el caso de la zona sur del estado, la zona oriente del estado, que ha sido muy dañada, la zona centro, la zona nequenera, que ha sido
degradada por los cultivos, los monocultivos, como el caso del Enequén en su momento. Y la relevancia de la producción de especies nativas, en las cuales nos van a dar beneficios sociales y ambientales. ¿Cómo realizamos todas estas actividades? Y el objetivo de que todas sean hacia la comunidad rural, hacia la comunidad urbana. Y el objetivo es que Arborizando Yucatán en este periodo realice una arborización de más de 600,000 árboles en todo el estado, los cuales nos van a proveer de biodiversidad, polinización, captura de CO2, aporte hídrico, regulación de temperatura, como les comentaba en su momento, la disminución de los puntos de calor y hábitat de alimento para las especies, en el caso de zonas rurales, ¿no? Para el caso de estas 600,000 especies, estos 600,000 individuos que se reforestarían, abarcarían aproximadamente 2,000 hectáreas que, representando de una manera general, podrían ser 4,938 campos de fútbol, como para que nosotros nos podamos hacer una mejor idea de espacio, cuánto abarca un campo de fútbol, pues serían 4,938 campos de fútbol que se van a reforestar con estos 600,000 árboles en los 106 municipios del estado. En uno de ellos, en la ciudad de Mérida, tenemos este compromiso con el municipio para hacer arborizaciones puntuales y en sitios específicos que tienen puntos de calor y disminuir estas áreas para que la misma sociedad de la ciudad de Mérida empiece a sentir en algunos años, cuando estas plantas ya estén grandes, una menor presencia de calor cuando esté transitando en la vía pública. Para el caso de zonas urbanas, también estamos previendo que los servicios que van a brindar también son de salud, esta regulación de temperatura, la sensación térmica, seguridad urbana. Habíamos platicado con algunas personas de arquitectura del paisaje y dicen que una zona arbolada, una zona verde, provee psicológicamente una mayor seguridad a las personas que se encuentran en el entorno. Los servicios recreativos, tener más arborización en parques, que los niños puedan jugar debajo de sombra y también proveer alimento. Por eso es el objetivo de producir y sembrar, para el caso de la estrategia Arborizando Yucatán, sembrar plantas frutales para que el citadino pueda obtener también alimento de ellas. Y algo que todos sabemos y es claro, necesitamos, como dijo una de las participantes de los viveros, doña Guadalupe, dijo, sin oxígeno no respiramos. Algo que es sumamente importante, esta característica de los árboles que capturan CO2 y nos proporcionan oxígeno, áreas más limpias para que nosotros podamos respirar. Para hacer igual una comparación, podemos decir que esta captura de carbono que van a hacer estas 600,000 individuos reforestados o arborizados en las ciudades es lo que equivale y disminuiría un número de 12,000 vehículos privados que es del parque vehicular del Estado, que contribuiría a un 50% del crecimiento de las zonas urbanas del estado de Migas. O sea, esto quiere decir que vamos a tener zonas más limpias, con mejor aire. Y pues algo de las acciones de la estrategia Arborizando Yucatán es estas actividades que realizamos en donde se ve la alegría de las personas al obtener una especie de las plantas que producimos y el compromiso que adoptan en el momento que se les entrega el cuidar la especie y el individuo que les estamos entregando. Como podamos ver,
las actividades de arborización o de reforestación, como el caso de esta fotografía, podemos como la felicidad de los participantes de la actividad que están realizando, cada una de ellas está sonriendo y viendo que es algo que en el futuro, cuando crucen, van a poder decir, ah, mira, este árbol yo lo sembré en tal año y está dando tal sombra y tales beneficios. Aquí les voy a presentar un poco para que podamos entrar en materia de cómo sembramos, cómo plantamos un árbol, porque hay muchas técnicas que uno puede pensar que está realizando la actividad adecuada. Entonces aquí les voy a dar unos tips para que puedan definir mejor las áreas, el tipo de vegetación, como por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer, como podemos ver aquí, es el punto número 1, es la selección del área. Nosotros tenemos que ver el área en donde pretendemos realizar la plantación de la especie para poder determinar qué especie vamos a sembrar, ver si tiene espacio, si el espacio es pequeño, tenemos que definir alguna especie que sus raíces o que su follaje cuando sea adulto no vaya a perjudicar alguna infraestructura. Y posteriormente de seleccionar el área en donde vamos a realizar la arborización o la plantación de un solo individuo o de varios, vamos a realizar la limpieza del área en donde vamos a colocar la planta, vamos a quitar un poco la vegetación herbácea que se encuentra alrededor para poder ver el área que no tenga mucha roca, o si tiene que roca voy a quitar y colocar para poder realizar el siguiente paso, que es el poceteo. Y el poceteo se realiza por lo regular, dependiendo de la especie que se vaya a plantar, es el tamaño de la poceta, que pueden ser pocetas de 25 centímetros de profundidad por 20 centímetros de ancho, hasta pocetas un poco más grandes, dependiendo del terreno en el que nos encontramos y las condiciones que nos lo permitan el mismo suelo. Y ya una vez que definimos qué especies y ya tenemos el área seleccionada y la poceta y todo, trasladamos las plantas para poder hacer la plantación de las mismas. Una vez plantada la planta, como podemos ver, pero valga la redundancia, se les aconseja que sea en época de lluvia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir realizar menos riegos nosotros y que la misma naturaleza realice el riego de las plantas. Sin embargo, nuestro estado, una de las características es de que las lluvias no son constantes, no son diarias. Entonces, esos espacios que nos queda entre lluvia y lluvia, es necesario que nosotros realicemos el riego, como podemos ver del lado derecho en la parte de abajo. Y los riegos deben de ser constantes para que la planta pueda, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, pueda tener una estabilización y una sobrevivencia. Y posteriormente, una vez que ya la planta ha sido estabilizada, en el transcurso de 3 a 6 meses, se puede realizar un informe en el cual podemos determinar cómo se comportó la planta, si el espacio fue adecuado, si las características del suelo también permitieron a esta planta sobrevivir, aun cuando le hayamos regado también hay que ponerle realizar un deshiervo o colocarle algún tipo de nutrimiento en determinado momento. ¿Qué es lo que hemos hecho en este tiempo que llevamos de gobierno? De octubre del 2018 a marzo del 2020, hemos realizado la plantación y donación de 118,148 plantas. Como podemos ver, es más de lo que producimos por año. Y esto equivale a 972 canchas de fútbol, para que se hagan una idea de cuánto cuánto equivale esas 118,148 plantas y 393 hectáreas. Entonces, son áreas que podemos decir
una zona arborizada bastante grande. En nuestra imaginación podemos ver 972 canchas de fútbol juntas. Es inmenso. Otra de las actividades que realizamos, por ejemplo, es esta parte de difusión, y podemos observar que en la página de internet, en la siguiente diapositiva van a ver cómo les damos algunos tips y características de las especies que se encuentran, las especies nativas que se encuentran dentro de la estrategia Arborizando Yucatán, y el maculis, por ejemplo, que es la Tabebuia rosea, que es conveniente realizar una poseta amplia. Su altura del árbol es de 15 a 25 metros de altura cuando es una etapa madura, por lo cual es conveniente que el espacio que se le brinde para, en el momento que se vaya a sembrar, nosotros tengamos la conciencia de que va a crecer y va a tener un follaje bastante amplio. Las ramas y las hojas van a ser amplias ya de adulto, entonces tenemos que preverlo para que en etapa adulta no nos estemos preocupando, me está rompiendo la barda, etcétera, ¿no? Entonces, siempre lo importante antes de hacer una arborización o una plantación es seleccionar el sitio adecuado y la especie adecuada para ese sitio. Y aquí tenemos algunas características. Para el caso del balché, por ejemplo, igual podemos ver que la poseta que proponemos, dependiendo del tamaño de la planta que vayamos a sembrar, puede ser hasta de 1 metro o 50 centímetros, tomando en cuenta que el suelo de aquí en zonas nos lo permite y hay zonas en las que no nos permiten posetas tan amplias. El balché tiene una altura aproximada en etapa adulta de 10 metros de altura. Entonces, estos datos que colocamos aquí es para que ustedes puedan discernir cuál es la especie que más les gustaría obtener o para hacer algún tipo de arborización. Y aquí podemos ver abajo un link, el cual nos redirige a la página de la Secretaría, donde podemos ver varias especies y podemos ir revisando algunas características, si su raíz es primaria o pivotante, si es radicular, ¿sí? Y lo pueden ir revisando, está en la página de internet, pueden ver cada una de las especies que tenemos allí. Ok. Y este es un QRL, el cual en este momento, si gustan, pueden escanearlo y los va a dirigir a la página de Arborizando Yucatán, en la cual tenemos más información que ustedes podrían conocer. Además de los eventos que realizamos en la donación de plantas, es la participación en ferias y eventos que se realizan en diferentes épocas del año. En el caso de Expoforo Ambiental, es uno de los eventos que realizamos en donde se hace la donación de plantas en la ciudad de Mérida para las personas que deseen obtener una planta y hacer una reforestación, y la donación y las actividades escolares de reforestación. Como podemos ver, algunos de los eventos en los que hemos participado y hemos realizado la donación de algunos ejemplares de las plantas producidas en los viveros del Estado. Eventos igual con la Secretaría de Salud, con los ayuntamientos de Tecash, Valladolid, Mérida. La ciudad de Mérida es muy participativa en este rubro de arborización. Y eventos como en Ixmaquil, el año pasado participamos en este tipo de eventos. Aquí podemos ver el stand de la Secretaría, en el cual no solo se realizaron acciones de donación, sino también de concienciación de educación ambiental, de concienciación ambiental con juegos, y el área del Departamento de Cultura Ambiental de la Secretaría, que es uno de los departamentos que más participa con nosotros para hacer estas dos partes entre la parte de arborización, las acciones,
y la concienciación sobre la importancia de las áreas forestales y de la arborización en las zonas urbanas. Y como podemos ver, lo que hacemos nosotros no lo podríamos completar sin la participación de todos ustedes en Yucatán. Por eso les invitamos a que realicen este tipo de actividades, que participen con nosotros, porque juntos arborizaremos Yucatán. Si tienen alguna pregunta, bueno, ahorita vamos a tener un panel de preguntas, si nos alcanza el tiempo, porque me lleve más de lo que estaba programado. Pero tenemos todos los datos aquí para que puedan ustedes realizar algunos cuestionamientos y con gusto les responderemos. Muchas gracias Muchas a todos gracias. por haber estado y haber soportado tanto tiempo esta No, al plática. contrario, muchas Que haya gracias, Eric. gustado. No, gracias a todos ustedes. Gracias, Ale. Gracias, Eric. Oye, ahorita, si te parece, pasamos a las preguntas y respuestas. La verdad, felicidades, estuvo súper interesante el seminario, bueno, a mí me encantó. Y pues, la verdad hay muchísimas preguntas. De hecho, el director de conservación, Toshio Yokoyama, ya nos está ayudando a contestar algunas en el apartado de preguntas y respuestas. Pero bueno, hay algunas que tenemos en el chat. Entonces, Eric, te las voy a ir pasando. Preguntan muchísimo. Obviamente, una de las primeras preguntas es si nosotros vendemos las plantas y las donamos y cómo pueden hacer para obtener los arbolitos. Sí, con todo gusto. Miren, voy a responder ahorita, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, te las voy a ir haciendo. Sí, te las voy a ir haciendo, sí. Claro que sí, las plantas no se venden, obviamente. Es un programa, como les comenté, es un programa social. Es un programa que lo que nos interesa tanto en la parte de producción como la parte de donación y arborización con la estrategia Arborizando Yucatán es otorgar las plantas. Lo único que tienen que hacer es solicitárnoslas, ¿no? La solicitud en este momento por la situación que estamos atravesando puede ser por correo electrónico y las donaciones pueden ser dependiendo de la cantidad de plantas o hacia dónde las quieren plantar. Una vez que se contacten con nosotros por correo electrónico, ya podríamos ver de qué manera se les otorga o dona la planta. Perfecto, Eric. Preguntan también, una de las preguntas es que en la zona costera, ¿qué especies podrían darse sin problema? Y si nosotros donamos algunas especies para la zona costera. Sí, para la zona costera, nosotros estamos produciendo uva de mar, guano, anacahuita, siricote también se puede sembrar en la zona costera. Son las que nosotros estamos produciendo. Pero hay otras especies, el aquits, por ejemplo, también que producimos, también es de zona costera y se adapta muy bien a la zona costera. Hay otras especies que se adaptan muy bien, pero no las producimos nosotros en este momento. Pero con todo gusto podríamos saber cuáles son los intereses para ir tomando en cuenta también la participación de la sociedad, de qué especie les gustaría también sembrar en la zona. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. También me piden aquí si puedes poner otra vez el código QR para que lo vuelvan a escanear. Y otra de las preguntas es que si tenemos algún manual gratuito de siembra para las plantas. Y ahí pues me atrevería yo a contestar que pues aquí descargando el código QR van a encontrar las características para plantar los arbolitos, transplantar los arbolitos y las características que deben tener las posetas. Es un manual por especie, si no me equivoco, Eric. Sí, efectivamente, Ale. Y también tenemos una iconografía que está por ejemplo, en una de las imágenes. Si ya copiaron el QR, lo voy a quitar un momento. Como pueden ver, en alguna de las plantas que donamos en los eventos, esta iconografía que tiene la bolsa
son los pasos para reforestar y también se encuentran estos en la página de internet, en el QR que los enviaría, que acaban de copiar. Como comentaba Alejandrina, se encuentran cada uno de los pasos para hacer la plantación de un individuo. Cuando son plantaciones más grandes, pues ya les podemos dar una asesoría de cómo se debería realizar, los espacios que tienen, etcétera. Perfecto. Preguntan también, ¿el chico zapote es recomendable sembrarlo en zonas urbanas o levanta las banquetas? Sí, no es recomendable si es, por ejemplo, si tu espacio es la acera, la banqueta, no es recomendable. Si tu espacio es un parque y tienes 30 metros cuadrados de espacio libre con otros árboles diferentes, con matorrales, ahí sí es recomendable. Pero en las aceras no es recomendable, en casas de fraccionamiento tampoco es recomendable porque el espacio es muy reducido en el que va a crecer y probablemente les podría causar algún daño a la banqueta o a la barda perimetral del predio, etcétera. Okay. Hay otras especies que podrían sembrar frutales, como el zacpá, por ejemplo, el siricote, son frutales y además de darles el caso, por ejemplo, de el siricote, es una especie perenne, como les comentaba hace un momento. Todo el año va a tener follaje, todo el año va a tener hojas. Entonces siempre vas a tener sombra. Y además vas a tener en una época del año frutos muy ricos. Perfecto. Preguntan que cuáles son esos árboles frutales que podemos sembrar en las aceras. Si nos puedes dar algunos ejemplos. Son los que le comentaba ahorita, por ejemplo, el siricote podrían sembrarlo en aceras, pero a ver, en aceras no es recomendable sembrar más que, por ejemplo, el nance, el zacpá, por ejemplo. Si tienes una poceta de 40 centímetros por 40 centímetros y tu poceta a una profundidad de 50 centímetros a 80 centímetros, podrías sembrar un zacpá, por ejemplo, un nance nativo. ¿Por qué? Porque tú ya le diste las condiciones a la planta para que cuando crezca su raíz se vaya hacia abajo. Es muy importante tener en cuenta el espacio y la selección de la especie y el manejo que se le brinda a la especie. Si tú tienes un árbol que va a hacer mucho follaje, va a ser mucha raíz. La misma cantidad de follaje es la misma cantidad de raíz que va a hacer en la parte de abajo que no vemos. Y es la que muchas veces nos va a causar problemas porque la poceta la hicimos poco profunda. Entonces lo que hay que hacer es pocetas profundas si queremos sembrar árboles frutales en las aceras, ¿sí? Y ver la característica de ese árbol. Por ejemplo, como les dije, un zapote no es recomendable, un tauch no es recomendable, una guaya no es recomendable. Tienes que ver árboles frutales de tamaño mediano o tamaño pequeño. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eric. Ahorita me están preguntando igual si las plantas de zona costera también pueden plantarse en la ciudad o solo son para la zona costera. Sí, se adaptan bastante bien a la zona urbana. Se adaptan bastante bien. No solo se pueden sembrar en la zona costera, también en la zona rural o en la zona urbana. Ok, aquí nos preguntan que si las alturas que presentaron que presentamos son promedio o es la altura máxima. Me imagino que está hablando de las alturas de las pocetas o la profundidad de las pocetas o las alturas de los árboles, no sé. Sí, las alturas de los árboles son alturas promedio. Por lo regular, esa es la altura que llegan la mayoría de esas especies. Cuando lo vaya visitando la página de internet, van a ver alturas que por lo regular nosotros en promedio se han visto que esa altura llega a esa especie cuando su etapa ya es madura, ¿sí? Y la formación pues presenta diferentes formaciones de cobertura vegetal, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí preguntan también
¿cómo deciden qué planta o árbol producir? ¿Es por sector, por ambiente, por zona geográfica o consideran el beneficio del ecosistema según su vegetación y fauna? Sí, cuando determinamos el tipo de especies que se producen en los viveros, se dio en primera instancia, porque eran plantas que nos solicitaban, porque la sociedad requería esas plantas, nos pedían, tienes Ramón, el maculis me gusta mucho, en las zonas urbanas les gusta mucho el maculis, en las zonas rurales nos pedían caoba, Ramón, y bueno, y esa fue la primera instancia. Después ya fuimos haciendo un análisis en el cual empezamos a ver cuáles son las especies que primero tenemos una gran adaptabilidad para poder de germinar en viveros y cuáles son las plantas que podemos sembrar en zonas urbanas y cuáles son las plantas que podemos sembrar en zonas rurales y las necesidades de cada una. Posteriormente también vimos que hay una necesidad de producir plantas frutales, que es lo que hemos estado haciendo este año, ¿no? El año pasado, en 2019, producir frutales. Y en este proceso también tenemos la necesidad de que son plantas que por los mismos especialistas que han trabajado en determinar cómo se encuentra el estado y las especies de Yucatán, hemos visto que esas tienen menos presencia y cada vez hay menos de esas especies. Entonces, con el conocimiento de los científicos y también tomamos mucho en cuenta las personas de las comunidades que hablamos con ellas, platicamos y sus conocimientos que nos comparten, determinamos las especies frutales a sembrar y las forestales. Perfecto. Aquí nos preguntan si hubo una pérdida, que si sabes si hubo alguna pérdida de consideración de nuestras plántulas por el paso de la tormenta Cristóbal. En el caso de los viveros. Pues no mencionan Cerca viveros, pero mencionan plántulas. Yo creo que sí. Sí, sí tuvimos un poquito de inundación en algunos viveros, pero por el momento nuestras pérdidas sí han sido muy mínimas en el caso de plántulas. Afortunadamente, los viveros se encuentran en partes, en el terreno, la topografía de los viveros, partes bajas, pero la mayoría de la producción se encuentra en partes altas. Entonces, ahorita hemos hecho los recorridos en los viveros y por el momento la pérdida es mínima. No hemos detectado una pérdida grande como para decir es preocupante, perdimos el 50%. No, ha sido mínima. Perfecto. Pues para terminar, Eric, no sé si puedes entrar a la página de la Secretaría en el link que tenías, si se puede entrar, porque muchos están preguntando cómo acceden más a la información de las fichas por las especies. Como es un PDF, solo descargan la presentación, pero para mostrarles... Bueno. Con el QRL entras a la página de Arborizando Yucatán. Allí tenemos más información. Este link te lleva a uno de las partes sí, solo de de esa las página, fichas, sí, claro. ¿no? Solo las fichas le envía, en el cual tenemos esta información. Pero, bueno, pero aquí no puedo ir a la página, ¿verdad? Aquí solo me manda el PDF. Sí, o sea, es entrar a la página de internet de la Secretaría desde tu compu. Y si no, ahorita yo comparto mi pantalla y se los muestro porque muchos tienen dudas de eso. Dejo de compartir para poder compartir la otra, ¿no? Sí. A ver, permítame un momento. Un momentito, estoy entrando. Sí, no te preocupes. A ver. Estoy...
Aquí nos comentan, nos comenta Ana Cáceres, hola, en la UMA Yumilcán de la isla Holbox, nuestro principal problema es el sustrato de las plantas, por lo que producimos en base de las algas marinas Thalassia. Con gusto comparto información. Muchas gracias, Ana. Sí, si nos puedes Gracias. compartir la información. Sí, ya se ve la pantalla. Ya. A ver, sí, ya, ok. Bueno, aquí podemos ver, esta es la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y bueno, tenemos varios temas, como pueden ver en la parte izquierda, así se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Y entre ellas se encuentra la parte de flora nativa y al entrar ahí podemos ver que tenemos 3 links diferentes y un texto en donde se especifica igual lo que platicé al principio, que es una flora nativa, la vegetación nativa se encuentra de esta manera, tiene 779.29 hectáreas y 1.419.172 hectáreas de vegetación forestal perturbada y bueno, tenemos una explicación breve de lo que es la flora nativa. Podemos entrar a las fichas técnicas, a los requisitos para obtener plantas o a la estrategia Arborizando Yucatán. Las fichas técnicas, estas fichas técnicas son de las especies que les presenté en un cuadro al principio de nuestro seminario y podemos bajar unos PDF, el cual tiene más información. La información que tenemos en las que vieron, en las que están especie, las tenemos como texto con un poquito más de datos, ¿sí? Unos datos más técnicos, más específicos, como pueden ver. Y podría ser la parte de San Yucatán igual para que vean, hay una Claro. presentación, hay un glosario. Y aquí nos podemos ver la parte de Arborizando Yucatán. Es una página muy bonita y llama mucho la atención. Aquí podemos ver, igual va a abrir un PDF, que es Arborizando, lo que les platiqué. Está la estrategia Arborizando Yucatán con el objetivo, cómo lo realizamos, cómo la participación, etcétera, ¿no? Aparte de la presentación que escucharon en el día de hoy, se puede observar aquí. Y El glosario. también tenemos, a ver, podemos ver el glosario, que esta es igual, es una página, toda esta parte que se agradece al área de cultura para la sustentabilidad, que nos ayudó a hacer esta página, estos PDFs. Muy bonitos, son muy fáciles, son muy amigables para las personas que lo consultan. En donde, ¿qué es una especie nativa? ¿Qué significa el fuste? ¿Cuál es ornamental? La poseta, cómo hacer una, qué tipos hay, las raíces, los tipos de raíces. Es muy importante esta parte para decidir qué planta vas a sembrar, ¿no? Porque aquí te dice cuáles son las raíces y cómo estas se van a comportar cuando crezca el individuo. Las ramas, la resina, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos una breve explicación, por ejemplo, de los arbustos, de algunas de las especies que manejamos y sus alturas. Súper. Pues creo que contestamos casi todas las preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, duda, sugerencia, las puertas de la Secretaría de Sanidad, el correo de él, les compartimos pantalla en su momento también las redes sociales de la Secretaría, nuestros correos. Entonces, si no podemos alcanzar a contestar por tiempo alguna pregunta, siéntanse con la libertad de contactarnos y de volvernos a escribir en nuestras redes sociales o en los correos que se les proporcionaron. También en el chat puse el link de la página directa de la Secretaría, donde pueden encontrar también todos los programas que manejamos, pueden encontrar información, ahorita es época de tortugas marinas, pueden encontrar información de las tortugas marinas, de Yucatán Cero Residuos,
Y pues bueno, Eric, no me queda nada más que agradecerte, estuvo excelente tu ponencia, me encantó. Y pues mil gracias a todos los participantes. Y pues nos vemos en el siguiente seminario. Sigan nuestras redes sociales para que descubran qué sorpresas les tenemos de qué temas la próxima semana. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.